octubre de 1768. Astillero de La Habana, Cuba, dique número 4. Los vecinos de la ciudad se congregan a diario frente al dique para contemplar algo que ninguno de ellos ha visto jamás en persona. Un esqueleto de madera que crece hacia el cielo mes tras mes, tan alto y tan largo que el propio dique tiene que ser ampliado 30 metros para poder contenerlo por completo. Cuando finalmente se completa su tercera batería de cañones, la estructura resulta tan descomunal que los propios ingenieros navales españoles destinados en Cuba admiten, en sus informes oficiales, no haber visto nunca nada semejante en ningún astillero de la monarquía. El barco que están construyendo tardará casi 2 años en tomar forma completa. Empleará las mejores maderas de roble, pino y caoba cubana que existen en toda la isla, y llevará el nombre de Santísima Trinidad, aunque la historia terminará recordándolo simplemente como el navío más grande jamás construido en su época. 116 cañones en su configuración original, ampliados después hasta 140, una tripulación de casi 1000 hombres, una eslora de más de 60 metros, un buque tan colosal que sus propios contemporáneos, tanto amigos como enemigos, lo bautizaron con un apodo que hoy suena casi a exageración cinematográfica: el Escorial de los Mares, en honor al monasterio más imponente de toda España. Y sin embargo, lo verdaderamente revelador de este barco no es su tamaño, ni siquiera su potencia de fuego. Es lo que representaba para cualquier capitán pirata o corsario que se cruzara con él en alta mar. La certeza absoluta e inmediata de que atacarlo equivalía a un suicidio. Durante más de 3 décadas de servicio activo, ningún pirata, ningún corsario, ninguna tripulación de bucaneros se atrevió jamás a intentar un abordaje contra un navío de línea de este calibre. La piratería del Caribe y del Atlántico, con toda su audacia legendaria, sabía exactamente dónde terminaba su margen de maniobra. Justo en el momento en que aparecía en el horizonte una fortaleza flotante como esta, piensa en la diferencia de escala durante un segundo. Un galeón mercante típico de la carrera de Indias, la presa habitual de la piratería caribeña, medía entre 30 y 40 metros de eslora y rara vez portaba más de 30 cañones, muchos de ellos de calibre reducido, pensados más para la defensa ocasional que para el combate naval sostenido. El Santísima Trinidad, en cambio, alcanzaba más de 60 metros de eslora y multiplicaba esa artillería varias veces, con calibres capaces de hundir cualquier embarcación de madera con un solo impacto certero en la línea de flotación. No estamos hablando de una diferencia de grado. Estamos hablando de 2 categorías de barco completamente distintas, donde la más pequeña ni siquiera tenía margen matemático para sobrevivir a un encuentro directo con la más grande. Este video reconstruye, con los registros del Museo Naval de Madrid, las crónicas de construcción del astillero de La Habana y los relatos de combate documentados durante la vida operativa del Santísima Trinidad. Cómo se construía a mano, sin ninguna herramienta mecánica, el tipo de barco más temido de todo el océano Atlántico, y por qué ese diseño concreto, el navío de línea, se convirtió en la razón estructural por la que la piratería nunca pudo derrotar por completo el sistema comercial del Imperio Español en América. Al terminar este video, vas a entender 3 cosas que ninguna película de piratas explica con precisión. Primero, que la construcción de un navío de línea como el Santísima Trinidad exigía un nivel de coordinación humana, técnica y logística equiparable a la de una pequeña ciudad, empleando a cientos de carpinteros, calafates y herreros trabajando durante años, sin ninguna máquina más sofisticada que una sierra, una azuela y la fuerza del vapor aplicado a la madera. Segundo,
que el respeto que este tipo de barco inspiraba entre las tripulaciones piratas no nacía de un mito exagerado, sino de un cálculo militar objetivo. Ningún barco pirata del Caribe, ni siquiera los más grandes y mejor artillados, podía sobrevivir a un intercambio de andanadas con un navío de 3 o 4 cubiertas de cañones. Y tercero, que ese mismo poder disuasorio explica por qué España, durante siglos, construyó su sistema comercial americano alrededor de flotas escoltadas precisamente por este tipo de barco, obligando a la piratería a limitarse a presas más pequeñas y peor defendidas. Y al final, la pregunta que conecta esta historia con el resto de nuestro canal: ¿por qué el cine de piratas casi nunca muestra a un navío de línea español, cuando fue precisamente ese tipo de barco, y no la superioridad táctica de ningún pirata legendario, el que determinó los límites reales de lo que la piratería podía y no podía atacar? Para reconstruir esta historia con el rigor que merece, combinamos los estudios históricos publicados por el Museo Naval de Madrid sobre el proceso constructivo del Santísima Trinidad, las crónicas de la época recogidas en los archivos del Arsenal de La Habana y los relatos de combate documentados durante los principales enfrentamientos navales en los que participó este navío a lo largo de su vida operativa, desde la Guerra de Independencia Americana hasta su hundimiento final en Trafalgar. Para entender por qué España necesitaba construir barcos de este calibre, primero hay que entender el problema estructural que el comercio colonial español arrastraba desde el siglo XVI. Cada año, enormes cantidades de plata, oro y mercancías cruzaban el Atlántico entre las colonias americanas y la península, un flujo de riqueza que convertía cada convoy en un objetivo extraordinariamente tentador para cualquier potencia rival o cualquier tripulación pirata dispuesta a arriesgarse. La respuesta española a esa amenaza constante fue el sistema de flotas, convoyes de barcos mercantes que cruzaban el océano escoltados por buques de guerra especialmente diseñados para disuadir, mediante pura potencia de fuego, cualquier intento de ataque. A mediados del siglo XVIII, bajo el reinado de Fernando VI y después de Carlos III, la corona española emprende un ambicioso programa de modernización naval, encomendado en buena parte al ingeniero Jorge Juan, enviado en secreto a Gran Bretaña para estudiar los avances de la construcción naval británica y reclutar técnicos capaces de aplicarlos en los astilleros españoles. Entre esos técnicos llega a España el irlandés Mateo Mullan, un constructor naval formado en la tradición inglesa que llevará consigo, hasta el astillero de La Habana, la ambición de construir algo que ningún otro arsenal español se había atrevido a intentar hasta entonces: un verdadero navío de 3 puentes completos, con más de 100 cañones repartidos en varias cubiertas de artillería. La elección de La Habana como sede de esta construcción no es casualidad. El astillero cubano cuenta con acceso directo a las mejores maderas de la región, especialmente la caoba, mucho más resistente a la putrefacción que el roble europeo tradicional, y con una posición estratégica privilegiada para proteger precisamente las rutas comerciales del Caribe, la zona más castigada históricamente por la piratería anglosajona y francesa, desde los tiempos de Francis Drake y Henry Morgan. Construir el navío de guerra más grande del mundo, precisamente en el punto donde confluían las rutas de la plata americana, no era un gesto simbólico, sino una decisión estratégica calculada con toda intención. La construcción de un navío de línea del calibre del Santísima Trinidad seguía un proceso técnico que exigía, ante todo, una planificación forestal previa de años. Antes de que el primer carpintero levantara una sola pieza en el dique de La Habana, era necesario localizar, talar y transportar árboles con curvaturas naturales precisas, capaces de convertirse en las costillas del casco sin necesidad de forzar la madera contra su propia veta natural,
lo que habría debilitado peligrosamente la estructura del barco. Cada pieza curva del esqueleto del navío procedía idealmente de un árbol que hubiera crecido con esa misma curvatura de forma natural, un recurso que exigía inventariar bosques enteros años antes de que la quilla siquiera se colocara en el dique. El proceso constructivo comenzaba precisamente por la quilla, la columna vertebral longitudinal de todo el barco, formada por varias piezas de madera ensambladas y reforzadas para soportar el peso descomunal de toda la estructura que se levantaría sobre ella. Sobre esa quilla se levantaban después la roda, en la proa, y el codaste, en la popa, cerrando el contorno básico del casco. A partir de ahí, decenas de carpinteros especializados empezaban a levantar las cuadernas, las costillas curvas de madera que darían forma al casco, ensambladas con precisión milimétrica, usando herramientas que hoy resultarían casi arqueológicas. Azuelas para desbastar la madera, barrenas manuales para perforar los agujeros donde encajarían los pernos de hierro, y mazos de madera para forzar cada pieza a su posición exacta sin partir la fibra. En octubre de 1768, con la tercera batería de cañones ya ensamblada sobre el casco, la estructura del Santísima Trinidad alcanza una altura tan considerable que el propio dique de La Habana, diseñado originalmente para barcos de menor porte, tiene que ser físicamente ampliado en 30 metros adicionales para poder contener el esqueleto completo del navío. Es un detalle que por sí solo ilustra la escala de lo que se estaba construyendo. Ni siquiera la infraestructura portuaria más avanzada del Imperio Español en América había sido diseñada, hasta ese momento, para dar cabida a un barco de estas dimensiones. El proyecto, sin embargo, no está exento de tragedia desde sus primeros meses. Mateo Mullan, el ingeniero irlandés responsable del diseño original, muere de fiebre amarilla apenas 2 meses después de su llegada a La Habana, víctima del clima tropical caribeño al que su cuerpo europeo nunca llegó a adaptarse. Su hijo Ignacio, todavía joven e inexperto, se ve obligado a asumir la dirección del diseño, compartiendo responsabilidades con el constructor español Pedro de Acosta, que también morirá antes de que el barco quede terminado. Ese reparto improvisado de responsabilidades entre un hijo sin experiencia suficiente y un segundo constructor que tampoco vivirá para ver el resultado final, será, según coinciden los propios historiadores navales españoles, la causa directa de buena parte de los defectos estructurales que el Santísima Trinidad arrastrará durante toda su vida operativa. Una vez completado el casco y ensambladas las cubiertas de artillería, el proceso constructivo entraba en una fase igualmente decisiva, igualmente intensiva en mano de obra: el calafateado. Cientos de metros de costuras entre las tablas del casco debían sellarse con estopa, hilos de cáñamo embreado que los calafates introducían a martillazos en cada juntura del casco, utilizando mazos y hierros especializados diseñados específicamente para ese oficio. Era un trabajo repetitivo, físicamente agotador, que exigía semanas enteras de labor ininterrumpida antes de que el barco pudiera considerarse mínimamente estanco. Un solo error de calafateado, una sola costura mal sellada, podía convertirse meses después, en pleno océano Atlántico, en una vía de agua capaz de comprometer la seguridad de toda la tripulación. Sobre el casco ya calafateado se izaban después los mástiles, piezas de madera que en un barco de este tamaño podían superar los 30 metros de longitud y pesar varias toneladas cada uno, elevados mediante un sistema de cabrestantes, poleas y sheerlegs, estructuras temporales de vigas cruzadas empleadas específicamente para izar cargas de un peso y una altura que ningún otro método disponible en la época podía manejar con seguridad.
Todo ese proceso, desde la colocación de la quilla hasta el izado del último mástil, se realizaba sin ninguna herramienta mecánica más sofisticada que la fuerza humana, el vapor aplicado para curvar la madera, y siglos de conocimiento técnico transmitido de maestro carpintero a aprendiz dentro de las corporaciones de oficios navales de cada arsenal. Cuando el Santísima Trinidad es finalmente botado en marzo de 1769, con sus 116 cañones repartidos en 3 cubiertas de artillería y una tripulación prevista de 960 hombres, se convierte de inmediato en el buque de guerra más grande jamás puesto a flote hasta ese momento en toda la historia naval mundial. Para entender lo que eso significaba en términos prácticos de combate, conviene comparar su poder de fuego con el de cualquier barco pirata de la época, incluso el mejor artillado de todos ellos, un navío pirata excepcionalmente bien equipado, como la propia Queen Anne's Revenge de Barbanegra, contaba con unos 40 cañones repartidos en una sola cubierta de batería. El Santísima Trinidad, en su configuración final tras las sucesivas reformas de finales del siglo XVIII, llegó a montar 140 piezas de artillería en 4 cubiertas distintas, con calibres de hasta 36 libras capaces de perforar el casco de cualquier embarcación mercante o pirata sin apenas resistencia. Una sola andanada completa de una sola banda del Santísima Trinidad lanzaba contra el enemigo más de 300 kilos de proyectiles de hierro en una única descarga simultánea, una cantidad de fuego que ningún barco pirata del Caribe, por grande que fuera, podía siquiera aspirar a igualar, y mucho menos a resistir. Esa desproporción de fuerzas explica por qué, a diferencia de lo que sugiere la imaginería popular del cine, ningún capitán pirata documentado en los registros históricos intentó jamás un abordaje directo contra un navío de línea de primera categoría. La piratería del Caribe y del Atlántico, pese a su reputación de audacia temeraria, operaba siempre bajo un cálculo de riesgo extremadamente racional. Atacar barcos mercantes poco o nada escoltados, evitar sistemáticamente cualquier buque que portara más de 30 o 40 cañones y huir de inmediato ante la sola aparición en el horizonte de la silueta inconfundible de un navío de 3 puentes. El propio sistema de flotas español, que agrupaba los mercantes cargados de plata bajo la protección directa de uno o varios navíos de línea, funcionaba precisamente gracias a ese cálculo de disuasión. La piratería sabía que, mientras la escolta se mantuviera cerca, cualquier intento de ataque terminaría en un desastre absoluto para el bando atacante. Esta dinámica no se limitaba únicamente a la piratería informal del Caribe. El propio Santísima Trinidad protagonizó a lo largo de su vida operativa episodios que demuestran hasta qué punto su sola presencia bastaba para inclinar el resultado de un enfrentamiento incluso contra las fuerzas navales más poderosas de Europa. En julio de 1797, el contraalmirante británico Horatio Nelson, ya entonces una figura naval de enorme prestigio, dirige un ataque directo contra el puerto fortificado de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. El ataque termina en uno de los fracasos más sonados de toda la carrera de Nelson. La defensa española rechaza por completo el desembarco británico, captura a la totalidad de las tropas atacantes, y el propio Nelson pierde el brazo derecho durante el combate. Según los registros de la época, las condiciones formales de la capitulación británica se negociaron, simbólicamente, a bordo o en las inmediaciones del propio Santísima Trinidad. El buque insignia que representaba, mejor que ningún otro, el poder naval que España todavía era capaz de proyectar frente a la primera potencia marítima del mundo.
conviene detenerse también en el coste humano que suponía, incluso antes de que el barco tocara el agua por primera vez, la propia construcción de una estructura de esta magnitud. Los astilleros del siglo XVIII carecían de cualquier tipo de normativa moderna de seguridad laboral, y trabajar entre andamiajes de decenas de metros de altura, manejando maderos de varias toneladas suspendidos con cuerdas y poleas, suponía un riesgo constante de accidentes graves. La caída de un madero mal asegurado, el fallo de una polea sometida a tensión extrema, o un simple resbalón sobre las tablas húmedas del dique, podían costar la vida a cualquiera de los cientos de carpinteros, calafates y peones que trabajaban simultáneamente en distintos puntos del casco. Los registros de mortalidad de los astilleros coloniales españoles de la época, aunque fragmentarios, documentan de forma recurrente este tipo de accidentes como una de las principales causas de muerte entre la mano de obra especializada de la construcción naval, un peaje humano silencioso que sostenía, literalmente con sangre, la construcción de cada una de estas fortalezas flotantes. Aquí está el matiz que casi ninguna narrativa popular sobre la piratería del Caribe se detiene a explicar con la claridad que merece. El verdadero límite de la edad de oro de la piratería no lo impuso ningún capitán pirata derrotado en combate singular, ni ningún cazador de piratas legendario persiguiendo barco por barco a cada tripulación fugitiva. Lo impuso de forma mucho más silenciosa y mucho más estructural la simple existencia de barcos como el Santísima Trinidad, cuya potencia de fuego bastaba para redefinir de antemano qué operaciones piratas resultaban siquiera concebibles. Piensa en la diferencia de enfoque narrativo que esto implica frente al relato habitual del cine de aventuras. Las películas de piratas necesitan casi siempre un antagonista con rostro propio, un cazador de piratas con nombre y biografía, un oficial de la Marina Real dispuesto a un duelo personal con el villano de turno. La realidad histórica documentada sugiere algo mucho más incómodo de convertir en guión: que la piratería no fue derrotada principalmente por hombres, sino por ingeniería naval, por el simple hecho de que ningún ser humano, por audaz o temerario que fuera, podía razonablemente ordenar a su tripulación lanzarse contra 300 kilos de hierro disparados simultáneamente desde 4 cubiertas de artillería. Y hay todavía una capa adicional de ironía que merece subrayarse. El propio Santísima Trinidad, pese a representar la cúspide del poder naval disuasorio español, arrastró durante toda su vida operativa defectos de diseño y de estabilidad, derivados precisamente de las circunstancias caóticas de su propia construcción. La muerte prematura de sus 2 principales responsables técnicos, el reparto improvisado de tareas entre sucesores inexpertos y sucesivas reformas contradictorias que buscaban corregir problemas sin un criterio técnico siempre coherente. Es decir, el barco que ningún pirata se atrevía a desafiar en combate abierto era, al mismo tiempo, una embarcación estructuralmente imperfecta, lenta, difícil de maniobrar y objeto de burla entre los propios marinos españoles de la época, que le atribuían en broma una supuesta maldición del ingeniero irlandés que lo había diseñado. El poder disuasorio de un barco, resulta, no dependía tanto de su perfección técnica como de la pura escala bruta de su artillería, un matiz que ninguna ficción sobre barcos de guerra suele molestarse en explicar. Ese contraste entre reputación disuasoria y realidad técnica imperfecta merece un momento de reflexión adicional, porque ilustra algo profundamente humano sobre cómo funciona el miedo colectivo en la historia naval. Ningún capitán pirata que avistara la silueta del Santísima Trinidad en el horizonte se detenía a evaluar sus problemas de estabilidad, su escora excesiva con mar picada,
o la dificultad que sus propios timoneles tenían para maniobrarlo con agilidad. Lo único que importaba, desde la cubierta de cualquier barco pirata, era el número de cañones visibles asomando por las portas de sus 4 cubiertas, y ese número, por sí solo, bastaba para tomar la decisión racional de virar en la dirección contraria. La disuasión naval, al final, se construye tanto sobre la capacidad real de combate como sobre la percepción que el enemigo tiene de esa capacidad, y en ese terreno de la percepción, el Santísima Trinidad no tenía absolutamente ningún rival en todo el océano Atlántico. Durante más de 3 décadas de servicio activo, el Santísima Trinidad participa en varios de los enfrentamientos navales más importantes de finales del siglo XVIII, incluida la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la que España apoya a las colonias rebeldes contra Gran Bretaña, y la Batalla del Cabo San Vicente en 1797, donde el navío estuvo a punto de ser capturado tras quedar completamente desarbolado, salvándose solo gracias a la intervención providencial del navío infante Don Pelayo, que acudió en su rescate cuando ya se había arriado la bandera de rendición. Pero el final del navío llegaría en 1805, en la batalla más famosa de toda la historia naval de la era de la vela, Trafalgar, integrado en la flota combinada franco-española que se enfrenta a la Marina Real Británica bajo el mando del propio Nelson, el mismo almirante al que 8 años antes se le había negado la victoria en Tenerife. El Santísima Trinidad se convierte en uno de los objetivos prioritarios de la flota británica, precisamente por su tamaño simbólico y su reputación como el mayor buque de guerra jamás construido. Rodeado por varios navíos enemigos durante horas de combate ininterrumpido, el Santísima Trinidad termina desarbolado, con centenares de bajas entre su tripulación, y finalmente capturado por la Marina Real Británica. Días después, mientras es remolcado como trofeo de guerra, se hunde durante una tormenta en el Atlántico, cerrando así de forma casi simbólica la era de dominio naval que el propio barco había representado durante más de 3 décadas. Resulta significativo que ni siquiera en su derrota final el Santísima Trinidad cayera ante un adversario improvisado o de rango inferior. En Trafalgar, la Marina Real Británica necesitó concentrar el fuego combinado de varios navíos de línea propios, maniobrando con la disciplina táctica que Nelson había perfeccionado durante toda su carrera para conseguir reducir a un solo buque de esa categoría. No hizo falta un solo barco enemigo para vencerlo. Hicieron falta varios, actuando de forma coordinada durante horas de combate sostenido. Es la prueba definitiva, escrita con la sangre de cientos de marineros de ambos bandos, de que la única fuerza capaz de derrotar a un navío de línea de primera categoría era otra flota de barcos de línea igualmente poderosos, jamás una tripulación pirata operando en solitario con medios muchísimo más modestos. Es revelador que el fin de este navío no llegara nunca de la mano de la piratería, ni de ningún abordaje pirata que jamás se atrevió siquiera a intentarlo, sino de otra flota de guerra profesional, igual de disciplinada y mejor coordinada tácticamente. El Santísima Trinidad murió exactamente de la única forma en que un barco de su categoría podía morir, enfrentado a un adversario de fuerza comparable, no a una tripulación de bucaneros que jamás habría considerado siquiera la posibilidad de desafiarlo en igualdad de condiciones. La historia del Santísima Trinidad y la de los navíos de línea españoles en general permite entender un aspecto de la lucha contra la piratería del Caribe, que el cine de aventuras casi nunca se molesta en explicar. La derrota estructural de la piratería como fenómeno masivo no llegó únicamente de la mano de juicios ejemplarizantes como el de Cape Coast Castle,
ni de cacerías individuales como la que acabó con Bartholomew Roberts frente a las costas de África. Llegó también, de forma mucho más silenciosa y mucho más determinante a largo plazo, de la simple existencia de barcos tan sobredimensionados en su potencia de fuego que ninguna tripulación pirata racional consideraba siquiera la posibilidad de desafiarlos. El propio sistema de flotas español, sostenido durante siglos precisamente sobre esta lógica de disuasión bruta, explica por qué la piratería anglosajona y francesa, que durante generaciones asoló el Caribe, nunca llegó a interrumpir de forma permanente el flujo de plata americana hacia la península. No porque los piratas carecieran de audacia o de ambición, sino porque el cálculo de riesgo, aplicado con frialdad matemática por cualquier capitán pirata mínimamente racional, señalaba con total claridad dónde terminaba lo posible, justo en el límite exacto marcado por la silueta de un navío de 3 o 4 puentes asomando en el horizonte. El propio proceso de construcción de estos barcos, empleando a cientos de carpinteros, calafates y herreros trabajando durante años con herramientas puramente manuales, cobrándose vidas humanas incluso antes de que el barco tocara el agua por primera vez, representa uno de los mayores esfuerzos de ingeniería colectiva de toda la era de la vela. Y sin embargo, esa historia de esfuerzo humano colosal, de maderas cubanas seleccionadas árbol por árbol, de ingenieros muertos por fiebre amarilla antes de ver terminada su propia obra, queda casi siempre eclipsada en la cultura popular por el relato mucho más sencillo y mucho más vendible del pirata individual desafiando al imperio. La verdad histórica documentada sugiere justo lo contrario. Fue precisamente el imperio, mediante la ingeniería naval más ambiciosa de su tiempo, el que terminó imponiendo los límites reales de lo que la piratería podía llegar a desafiar. Cada vez que una película decide representar el poder naval que enfrentaban los piratas del Caribe, elige casi siempre mostrar un barco de guerra genérico, sin escala real, sin el peso simbólico de saber que ese mismo diseño de barco fue, durante más de 3 décadas, la razón estructural por la que ningún pirata se atrevía a intentar lo impensable. El Santísima Trinidad no necesitó protagonizar ninguna persecución legendaria contra un capitán pirata concreto para cumplir su función histórica más importante. Bastaba con que existiera, con que su silueta fuera reconocible en el horizonte, para que la piratería entera calculara de forma automática que aquel día tocaba buscar una presa distinta. Lo que el cine tampoco cuenta es el coste humano invisible detrás de esa fortaleza flotante. Los Ibeconi, carpinteros que perdieron la vida bajo maderos caídos en el dique de La Habana, los ingenieros que murieron de fiebre amarilla antes de ver terminada su propia obra, y los cientos de hombres que durante casi 40 años mantuvieron a flote, entre reformas contradictorias y defectos estructurales nunca del todo resueltos, al buque de guerra más temido de su época. Si esta historia te ha parecido tan reveladora como merecida de ser contada, suscríbete. En este canal desenterramos la piratería que el cine anglosajón siempre dejó fuera de guión, la que nunca llegó a ocurrir precisamente porque el Imperio español supo construir, a mano y con madera cubana, la fortaleza flotante que ningún pirata se atrevió jamás a desafiar. La próxima vez que veas a un capitán pirata de ficción amenazar con desafiar a cualquier barco que se cruce en su camino, recuerda que en la realidad histórica documentada, la audacia pirata tenía un límite matemático muy preciso. 300 kilos de hierro disparados simultáneamente desde 4 cubiertas de artillería, construidas a mano, con madera cubana, por hombres cuyos nombres la historia apenas recuerda.